¿En qué momento se jodió el Perú? Colección Realidad Nacional. Editorial Milla Batres. Impreso en Lima, Perú, mayo de 1990. Presentación y edición por Carlos Milla Batres. Iniciamos. Este libro debió aparecer en enero del presente año. Lo demoraron las contingencias electorales y los tráfagos de algunos autores invitados a participar en él. Nuestro deseo fue componer una obra múltiple, viva, polémica y sobre todo constructiva. El título apunta a un antiguo proyecto con el que quisiéramos ir más allá de una frase incidental del novelista Vargas Llosa. Por eso hemos acudido a intelectuales y políticos a quienes preocupan, de un modo u otro, los problemas esenciales del Perú y de sus hombres. No pretendemos, sin embargo, agotar con este primer libro un empeño complejo y vasto porque hemos fijado como marco temporal para la reflexión la época que corre desde la caída del Estado Inca hasta nuestros propios días. Creemos que las tensiones e injusticias de esta sociedad crispada en que vivimos inmersos hallan un principio de explicación mayor en el instante de la conquista, en el siglo XVI. Y sentimos que desde el tiempo de los incas no hubo proyecto nacional capaz de cambiar de raíz el conjunto de la sociedad peruana, en especial en la región andina y en la amazónica, porque los incas históricos, de Pachacútec hacia adelante, lograron éxitos que no se repitieron más. Regular, por ejemplo, la producción agropecuaria hasta el punto de obtener excedentes cuantiosos. La eficacia social de un sistema que supo acumular y supo redistribuir operó en un dilatado territorio que los intereses coloniales y republicanos iban a mutilar una y otra vez. Aquella sociedad modelo entró en colapso en el momento ruinoso en que una hueste de 168 matachines en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532 tomó por la garganta al país de los incas. La Pax Hispana autorizó exterminio y vejamen, abuso del hombre sobre el hombre y menosprecio visceral por la raza vencida. La historia no puede silenciar el crimen y la explotación brutal que aplastaron al pueblo andino, ya agobiado por el trance de una feroz guerra civil entre panacas reales. Se dice que solo en la batalla de Cotabamba murieron millares, arrastrados por la contienda entre Huáscar y Atahualpa. Un cronista de la época relata que, en espacio de leguas, incontables osamentas a la intemperie daban fe del triste episodio que iba a cobrar la vida del propio Inca Huáscar. Y en pleno caos de muerte y de confusión, devorado lo mejor de la élite nativa por el torbellino, ocurrió la invasión de un puñado de aventureros alucinados por el oro. A 500 años de aquella vorágine sentimos que no se ha recuperado más la eficacia social de los incas. Por eso, al solicitar los valiosos aportes que enriquecen este volumen, pedimos a los autores examinar las causas profundas de la postración que aflige al Perú desde el siglo XVI, en que ocurrió esa tremenda fractura social que habla el escritor Washington Delgado. Quisiéramos que se nos explique por qué razones no tuvimos una generación que poseyera nervio y cohesión para asumir y plasmar un programa de desarrollo nacional y de transformación radical de la sociedad peruana. Cierto que hubo generaciones próvidas e inteligencias luminosas que la historia destacó ya. Baste aludir, por ejemplo, a la saludable irrupción de los ilustrados de finales del siglo XVIII, que avisorando una salida social bregaron por la formación de un Estado nuevo. Pero aún ellos, por desdicha, solo pudieron abrir la trocha hasta donde les cerraban sus propias lealtades aristocráticas. O claudicaron o actuaron dispersos, y este es camino que, en las cuestiones sociales, conduce de la mano a la frustración. Con todo y eso, prendió la semilla, el sueño de la patria libre alcanzó su hora más alta en la gesta de Túpac Amaru, inmolado en el Ara de la Libertad en la plaza del Cusco el 18 de mayo de 1781. La separación política y económica del Perú, bajo el auspicio ideario de la República de los Indios, como explica el historiador Manuel Burga, hubiera ahorrado, quizá, 200 años de frustraciones, pero las campañas de la independencia, que volvieron a empujar al pueblo a campos de muerte, dejaron como secuela otro capítulo de desengaño, sobre todo para el campesino de los Andes.
sobre quien pesaba ahora una nueva élite de poder intolerante y egoísta que afianzó aún más el viciado centralismo limeño. El vino viejo, esta vez en odres nuevos. El inolvidable historiador Porras Barrenechea solía decir que el Perú es un país frustráneo, en el que lo bueno y lo nuevo parecieran condenados a la asfixia. Jurada que fue la independencia por San Martín en 1821 y sellada por Bolívar en 1824, después de Ayacucho, cambiamos el yugo imperial por el británico, el yugo imperial español por el británico, incluida esa perdurable deuda externa, llamada a cubrir los gastos de guerra y la organización de la república, que el sajorí Bolívar intuyó que podía pesar como una maldición sobre las incipientes repúblicas suramericanas. Colmo de males, a esos infaustos inicios les hace sombra la absurda secesión por designios caprichosos que segregaron primero la provincia de Guayaquil y después todo el altiplano para crear la República de Bolivia. Como si les hubiesen cortado al Perú a cercén la cabeza y los pies. Del caudillismo militar, que hizo del Perú un feudo de la oligarquía, cabe poner a un lado el proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana del mariscal Andrés de Santa Cruz. Tal proyecto prometía nuestro fortalecimiento geopolítico con un amplio espacio económico para desarrollo, moviendo el centro de equilibrio a favor del eje andino. Pero el sagaz político chileno Diego Portales, a quien tal vez aterraba el espectro de una inminente primacía peruana en la costa central del Pacífico, se alió con los rivales de Santa Cruz, del Cholo Santa Cruz, y desbarató el programa en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. El triunfo de los confederados habría evitado el dolor tremendo de la infausta guerra del 79 y una mutilación del cuerpo del Perú con la pérdida del departamento de Tarapacá. Contra el militarismo imperante se irgió el Partido Civil de Manuel Pardo, el primer gobierno civil que conoció el país entre 1872 y 1876, pero que naufragó por acción del mercantilismo limeño que se juzgaba dueño de riquezas que imaginó eternas, el guano y el salitre. La miopía y avidez de una clase dominante que no supo elevarse a la altura de las opciones históricas abiertas condujeron al país a los días negros de la guerra de 1879 y 1883 y de la ocupación de Lima. Nicolás de Piérola, tan vapuleado por su caprichosa actuación en el conflicto, encarna otra ocasión malgastada en un segundo gobierno de 1895 y 1899. Pudo y debió haber iniciado la transformación del país, porque quizá en toda la historia republicana ningún caudillo llegó a altas cuotas de popularidad. Pero sus medidas en lo económico y social fueron a la postre ineficaces, melladas y oscurecidas por la turbidez de los varones oligarcas que frenaron la promoción de las masas y su acceso al poder. Aliada con un ejército carente de una firme tradición nacionalista, la élite conservadora bloqueó la fundación del Estado democrático que anhelara Piérola, honrado tribuno que tuvo el raro gusto de terminar en una digna pobreza, renunciando a sus últimas aspiraciones políticas. ¿Acaso lo más salvable, y esto es bastante, sea la formación de la nacionalidad peruana, la dura forja de un Perú consagrado en el espíritu del pueblo? Pero el barco quedó a la deriva al comenzar el siglo XX. Durante él, a veces con rasgos de pesadilla, se han repetido hasta el cansancio las friegas por el poder. El leitmotiv de nuestros partidos republicanos, de aquellas costas disputas, tan solo nos queda una variopinta galería de retratos presidenciales de lujo, porque la brega política se resuelve por lo común a la gloria efímera de ceñirse la banda bicolor, con una curiosa amnesia de las promesas electorales una y otra vez incumplidas. Como llamarada en penumbra, iluminó a la década de 1920 una de las generaciones más promisoras de la época republicana. ¿Cómo olvidar los hombres? José Carlos Mariátegui, ideólogo y fundador del socialismo en el Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del partido aprista y político pugnaz a lo largo del siglo. Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Emilio Romero, Macedonio de la Torre, Pedro Zulén, César Vallejo, el más alto genio poético de la lengua española en el siglo XX, José Sabogal,
creador de la pintura indigenista; Julio C. Tello, fundador de la Arqueología Nacional; Luis E. Barcárcel; Jorge Binatea Reynoso, el mayor pintor peruano del siglo; José Antonio Encinas; Uriel García. El grupo más caracterizado de la generación del 20 se nucleó al amparo de una generosa corriente espiritual que soñó con peruanizar al Perú. Pero, una vez más, cenáculos políticos e intereses de clase dispersaron a aquellos talentos arrinconados al fin de en aislamiento, soledad o muerte prematura. Lo más triste de nuestro tiempo, me decía alguna vez el maestro Basadre, es que ni siquiera hemos esbozado un proyecto nacional. Me apena morir sin ver que alguno de los partidos haya diseñado un programa político de gobierno, pues lo que se viene será sombrío. Quizás de la suma de tantas frustraciones se alimenta esa suerte de neurosis social, ese malestar opresivo que desconcierta y abruma y al cual se añade ahora la insaciable violencia del terrorismo. La oligarquía limeña, como dice el filósofo Luis Felipe Alarco, con mentalidad feudal postergó siempre a la sociedad andina, a la que dominó y explotó sin límite, contradictoriamente, fingió ignorar, como si no existiese, ese Perú profundo del que habló Basadre. Lima, decía el viajero alemán Rugendas, estaba más distante del Perú que de Londres, o de Miami, si se quiere. Pero en el curso real de la historia, en los momentos más dramáticos, irrumpen los pueblos en escena sin pedir permiso para hacerlo. La coruscante y diminuta Lima, virreinal de puentes y alamedas, es hoy una aldea gigantesca de decenas de kilómetros. Los Andes la han tomado por asalto, y hay todavía segatones que en apretadas colmenas de gente solo ven agravios a la belleza antigua de la ciudad mimada. Pero los nuevos invasores también, a su modo, saben ignorar a los oligarcas y burgueses, si bien pagando el precio altísimo de su pobreza y de su hambre, de sus enfermedades, de su ignorancia, de su esperanza 1000 veces pospuesta. Millones de hombres y mujeres hacinados continúan aguardando, pero el que mucho espera llega a desesperar. Y puede ser tenebrosa la hora de la desesperanza si no asumimos de inmediato la responsabilidad moral de iniciar, esta vez de verdad, la liquidación de la injusticia social en el Perú. No vendrá de las canteras del capitalismo la solución para los problemas sociales de los cuales se nutre. Fueron distintas las cosas si aquí mismo, donde se generó, se hubiese reinvertido el producto del trabajo peruano en vez, como lo revelan el economista y político Carlos Malpica y otros estudiosos, de que fugaron del país 20.000 millones de dólares tan solo en los últimos 10 años. Vivimos un tiempo que ya no hay tolerancia para más aplazamientos. Aún estamos a tiempo para convocar un pacto social definitivo, un pacto social político e intelectual. Sí, también intelectual, pues los políticos tienden a silenciar o marginar al científico, al tecnólogo, al escritor, al artista, en vez de llamarlos y exigirles su cuota para resolver los problemas del país. El consenso de los partidos haría viable un proyecto nacional a 100 años, que se proponga exterminar la miseria y la ignorancia y construir una patria justa y soberana. Un programa valiente que emprenda la reforma total de todos los sectores del Estado, que se efectúe a través de varios gobiernos sucesivos, que aliente la creación de una vigorosa conciencia peruana que eche raíces en lo que se plasma y se ve y no en lo que se promete y se olvida. A las puertas de un nuevo milenio conviven, lado a lado, las cosas de un tiempo que se va, que tiene que irse, con las cosas de un tiempo que se viene, que tiene que venir. Cuáles pueden, cuáles vengan, es apenas un acertijo sin provecho, porque esto no es ya mero juego entre opciones posibles. Si en el pasado hubo siembras sin fruto y lances abortados, rutas ciegas y oportunidades que perdimos, fue porque eran horas de elegir. Esta, en cambio, es hora de decidir. Y no nos arredre la experiencia viciada por 500 años de infinitas frustraciones peruanas, porque se frustran con frecuencia los individuos, los pueblos nunca. Carlos Milla Batres, Lima, abril de 1990.